Bienvenidos a Emociones con Voz. Herida de la injusticia. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de este posible trauma de la infancia o desde la infancia? Lo que ocurre en nuestra infancia muchas veces marca cómo nos vamos relacionando en la vida adulta. Y de hecho es difícil cambiarlo sin apoyo de un terapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra. Las experiencias de sentirse tratado de manera injusta es universal y profundamente perturbadora. Afecta no solo nuestra paz interior, sino también nuestra capacidad de interactuar de manera saludable. Vemos todo a partir del filtro de la injusticia. La herida recoge el malestar emocional causado por percibir constantes desequilibrios, entre otros, de la equidad. No solo viene de la infancia, muchas veces esta herida de la injusticia puede ser provocada por eventos que suelen marcar severamente la salud emocional de la persona. La herida de la injusticia muchas veces nace cuando nuestras expectativas fundamentales de justicia, de equidad, de respeto, no son reiteradamente pues puestas en evidencia. No es una respuesta a un único incidente, sino el resultado de múltiples experiencias que socavan nuestro sentido de justicia. Incluso empezamos a considerar el concepto de la víctima perfecta y también este se derrumba, porque no sabemos ya muy bien qué es lo que debería de ocurrir ante un hecho. Esta percepción de la realidad afecta a muchísimas personas. Fundamentalmente, la herida se alimenta de la sensación de que nuestros derechos han sido ignorados, pisoteados, tal vez hasta con alevosía y ventaja. Esta sensación se exacerba con la impotencia de no poder remediar o cambiar las circunstancias percibidas como injustas. O sea, te quedas con ese enojo, probablemente con esa tristeza de que las cosas seguirán, de que el sistema seguirá. La acumulación de estos eventos genera un background, lastre, una memoria emocional que puede afectar profundamente la autoestima, la confianza en los demás y nuestra capacidad para enfrentar nuevos retos o resolver los viejos. La semilla de la injusticia se planta normalmente a menudo de la infancia. Y aunque no lo hayas vivido en la infancia, posiblemente los factores los factores de riesgo que te expusieron tal vez en la adolescencia o en la etapa adulta fueron justo en la infancia, etapa crucial para el desarrollo de nuestra comprensión. Las interacciones con padres, profesores, amigos juegan un papel fundamental en la formación de nuestro concepto de equidad. Los actos, por ejemplo, de arbitrariedad, de liderazgo autoritario, discriminación, favoritismo, agresiones o premios, especialmente por las figuras de responsabilidad y de autoridad, pueden dejar una impresión duradera en el niño y en la percepción de lo que es justo y de lo que no es justo. Este origen temprano de la herida de la injusticia subraya la importancia de un entorno equitativo y no de diferencias notorias en el poder. Muchos de los padres, sin darse cuenta, generan un clima donde hay una asimetría de poder muy notoria. Los hijos no participan, no se les pide importancia o no se les pide opinión y básicamente se van tomando decisiones no en torno a lo que el hijo quiere, sino a lo que los padres quieren, como pueden, como lo desean, bajo sus expectativas. Ahí el niño va creyendo que no se le dé, que no se le considere importante. Este origen temprano de la herida de la injusticia y de las experiencias de ser tratado de manera injusta, ya sea por recibir un castigo desproporcionado o por ser testigo de la injusticia de los demás. Esto cala hondo. Estos momentos se graban en esa memoria, influyendo en cómo percibimos las relaciones con los demás. Mucha gente desarrolla el síndrome de Estocolmo. También hay gente que va minando su propia autoestima y se va saboteando. Asimismo, el contexto cultural y social en el que crecemos desempeña un papel importante en cómo se configura nuestro grado de sensibilidad hacia la injusticia o hacia la justicia.
Las normas sociales, las tradiciones y las expectativas de comportamiento dentro de nuestra sociedad pueden reforzar o cuestionar nuestras primeras lecciones de justicia. Sí, no solo la injusticia se vive como una herida aislada, puede combinarse con la herida del abandono o del rechazo. La relación entre las heridas y nuestro comportamiento adulto es compleja. Estas heridas influyen en cómo establecemos límites, cómo nos valoramos a nosotros mismos, cómo valoramos a los demás. La herida de la injusticia, por ejemplo, puede llevar a una persona a desarrollar mecanismos de defensa como la desconfianza hacia los demás o una tendencia a asumir de manera viciosa el papel de víctima, a no hacerse responsable de los actos que hace y casi siempre estar buscando culpables en los mismos actos. Reconocer y comprender esta herida de injusticia en la etapa adulta nos podría acercar a las relaciones más equitativas y satisfactorias sin caer en los vicios sociales de las relaciones donde admiramos a alguien con más poder, con más dinero, con más bagaje. ¿Qué ocurre? Los principales síntomas de las heridas de la injusticia es la hipervigilancia ante la falta de equidad, la sensación de victimización, las relaciones emocionales intensas y muchas veces inestables, percepción de ser tratado injustamente puede provocar respuestas emocionales sobredimensionadas como la tristeza, la ira o una frustración abrumadora, dificultad en el manejo de los conflictos, incluso desconfianza en las relaciones, tendencia al resentimiento crónico, baja autoestima y bueno, puede ser una o varias. Imagínate todo lo que impacta a las personas el sentir que fueron tratados injustamente. Bueno, la herida de la injusticia, dicen algunas personas, es una de las heridas predominantes en ciertas ideologías que te refuerzan constantemente el condicionamiento. Yo te doy para recibir. Y así que si tú quieres obtener, tienes que invertir. El que quiere azul celeste que le cueste. Y otras palabras donde habla de intentar equilibrar el sistema. Equilibrar aquello que, que llega a ocurrir. Si bien algunas personas lo negarán, o la gran mayoría lo negará, es más, no considerarán que tienen la herida, no considerarán que sus ideologías están basados en la posible percepción real o percibida de la injusticia. Leía un artículo que aparece en internet donde hablaba, por ejemplo, de perfiles radicales en cuanto a los roles de género. El artículo se desarrollaba predominantemente en las autodenominadas mujeres de alto valor, las cuales uno de los argumentos que mencionaban era no decir que eran personas interesadas en recibir un trato justo y equitativo, sino más bien en una recompensa por lo bien que estaban haciendo. Y pudiera ser la herida de la injusticia la que las lleva a tomar una situación como de condicionamiento, utilizar tiempo, dinero, tal vez la imagen y el acompañamiento como formas de intercambio que valen o que son apreciadas muchísimo. Valor y valoración y autoestima y amor propio empiezan a cambiar conceptos para que se adapten a ciertas ideologías. Esto es solo un ejemplo, porque pueden ocurrir en otras ideologías, desde las religiosas, las culturales, políticas, económicas, pero la sensación de lo que creo merecer, lo que debo de hacer, lleva a muchas personas a cometer errores y cuando están esos errores a no admitir que tienen un error. Emociones con Voz es el podcast de reflexión que puedes encontrar gratuitamente. Así búscalo, Emociones con Voz. El podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Spotify y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.